Muy bien, en nuestro espejo urbano tengo el honor de presentar a mis invitados que son muy cercanos a nuestros gustos, a los gustos de esta audiencia de La Lupa, que le gusta conocer personajes interesantes y que también le gusta la lectura. Alrededor de una feria que es la Feria del Libro Internacional Guayaquil, organizada, es un evento organizado por la Confederación Internacional del Libro y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas. Está con nosotros hoy Esteban Valdés. Esteban Valdés, él es escritor, es hijo de don Ramón, como se los mencioné al principio del programa. Está Mónica García Diego, editora de Esteban Valdés, y con nosotros Julio Quinde, que es representante de la Confederación Internacional del Libro Ecuador. Qué gusto tenerlos aquí hoy. ¿Cómo les ha ido en esta ruta de Con permisito, dijo Monchito, el libro tuyo de Esteban? Ustedes han pasado ya por varios países. Primero yo quiero saber, por supuesto, y mi audiencia quiere saber un poco más del personaje. Entonces, si tú me permites, Mónica, voy a ir directamente con Esteban, que también estás un poquito malo de la garganta. Un poquito. ¿Qué te pasó? Con el cafecito, pues no sé, los cambios de clima un poco. Esteban, tú eres un personaje, pues porque además de conocerte a ti, yo creo que estás súper acostumbrado a que cada vez que te entrevisten no se centren solo en ti, sino en tu papá. Sí, eso, bueno. ¿Cómo se siente eso? Bueno, yo lo que quiero que se centren es en mi papá. Yo simplemente soy ahora un medio, por medio de mi libro, para que conozcan más a ese personaje que tanto han llegado a querer por la televisión, ¿no? Especialmente a don Ramón. Y este libro es un homenaje a mi papá, finalmente. El libro, he aclarado que no tiene nada que ver con la persona famosa, el actor que ven en televisión o en redes sociales, ¿no? Sino la persona detrás de cámaras, en la intimidad de nuestro hogar, hablando de nuestras dificultades, problemas, situaciones muy graciosas. Mi papá no fue famoso siempre y se enfoca el libro principalmente en el antes de ser don Ramón, que la gente no conoce, incluyendo el pasado de mi papá antes de que él mismo naciera, investigando ahí en fuentes fiables para ver precisamente cómo era la vida, inclusive en los años 1800, para que me entiendas. Pero bueno, viniendo ya al tiempo de ahora, el libro narra eso, ¿no? La historia de mi papá con su familia. Estuve, por supuesto, revisando más información, y tú eres hijo del segundo matrimonio de don Ramón, que tuvo 3 matrimonios. Entonces, correcto. ¿Tú eres el hijo número qué? 5. Del segundo matrimonio. Pero tuviste entonces etapas antes y etapa después. Lograste ser grande ya para tener claridad de cómo era don Ramón en sus primeros papeles en el cine, en sus primeros papeles, y luego cómo fue creciendo el boom cuando entró con Chespirito. ¿Siempre fue don Ramón, el mismo don Ramón, o la fama se le subió? No, eso es lo increíble, que mi papá fue siempre don Ramón. Inclusive, por darte un ejemplo, ahorita que me preguntas, llegaron a recibir uno de los premios más importantes en México, que es el Heraldo, como un Oscar, por el mejor programa de comedia, ¿no? Y mi papá no fue. Mi papá, todas las cosas que tienen que ver con un smoking y algo muy elegante, y me mandó a mí a recibir el premio. O sea, no que estuviera en contra, pero él le incomodaba. Él estaba en sus jeans, en sus tenis o en sus shorts. Él así fue, y cuando ya logró tener más dinero, más fama, etcétera, inclusive a nosotros nos ubicaba para que no fuéramos presumidos, o si nos compraba un coche último modelo, que ahí lo cuento en el libro, nos ubicaba para que no llegáramos a ser, pues, presumidos, ¿no? de lo que llegáramos a tener, que sí disfrutáramos de lo que logró darnos después de muchos años, pero que nunca perdiéramos, dejáramos de tener los pies en la tierra. Estaba escuchando una entrevista de Carmen, tu hermana, y ella decía que él siempre fue muy austero, de inicio a fin de su vida, sí. Y que siempre mantuvo esta esencia, esta forma de ser, que hasta se veía en su vestuario. Entiendo que él iba a los lugares vestido como don Ramón, y era el mismo. Sí. Su personalidad era muy similar. ¿Se podía decir que él llevó su personalidad al personaje de don Ramón? Sí, sí y no, porque yo también he dicho mucho esto. El personaje de don Ramón, del Chavo, no era un personaje, era mi papá. Porque tal como vestía con don Ramón, mi papá, si tenía una colección de pantalones, era de jeans. Y sus playeras o camisetas, sus tenis. Así andaba todo el tiempo. Si tenía que ir a lo mejor a, no sé, a otro lugar que pudiera requerir algo un poco más formal,
con dificultad lo hacía, pero sí, su vida siempre fue austera, como tú mencionas. Le costó, o sea, comprarnos un carro último modelo a nosotros fue así impresionante. Que él se comprara uno fue como un milagro, porque él prefería andar en sus coches así viejitos mientras más lo llevaran. rústicos. Sí, pero disfrutó cuando tuvo lo que no había tenido antes, pero siempre se mantuvo al margen de así ser orgulloso o presumido. Él tiene como esta doble faceta, ¿no? Como personaje, y por ende la pregunta iría hacia ese lado, porque era el gruñón, pero que amabas. Era el personaje que te hacía reír y que al mismo tiempo uno decía, pero qué gruñón, don Ramón. ¿Y él tenía esa esencia también? Sí, claro. O sea, si tú haces enojar a mi papá, cuidado con el señor Ramón Valdés. Pero igual nos regañaba, nos castigaba, a veces nos daba, si nos portábamos mal, o ciertos castigos, ¿no? Pero, y sí, nos decía, fuera, ¿no? A veces sí ya lo desesperábamos, sí se enojaba. O alguien que le hiciera algo que lo incomodara o lo hiciera enojar, pues sí. Pero finalmente tenía más esas cualidades de amor y de interés y de darte su tiempo cuando lo tenía, tiempo de calidad, que fue lo que mejor nos dejó, ¿no? Ese amor de padre para nosotros. La gente lo amaba, ¿no? En México lo amaban. Hizo giras por Latinoamérica. Sí, claro. Obviamente con el grupo, ¿no? De Roberto Gómez Bolaños, todos los años 70s. A partir de que el programa fue un éxito en televisión en México y que empezaron a transmitirlo en otros lugares, creo que el primer país fue Guatemala, uno de esos. Pero sí, yo tengo el pasaporte, tengo 2 pasaportes de mi papá que tiene tantos sellos de tantos países y repetidos algunos. Sé que vino a Guayaquil, creo que me dijeron hoy, en 1973, por ahí, con el grupo, porque el grupo vino después, pero ya sin mi papá. Pero sí, a todos los países excepto Brasil. Mira, y Brasil es un tema que ya vamos a tocar cuando hablemos de tu libro, además. Okay. Porque, bueno, ya lo vamos a ir abordando. Hay tanto que hablar contigo, hay tanto que conocer de ustedes. Pero justo una anécdota es esa, ¿no? Cuando yo me fui a vivir a Brasil, que yo tenía apenas 20 añitos, a mí, ya te digo que los brasileros no definen mucho, no te entienden tu acento, no sabes de dónde eres. Entonces, cualquier cosa que sea en español te lo dicen. Entonces, era como, y yo me veo esto, y me decían, y Luz Clarita, y Uchavis, y yo no entendía porque yo ni portugués hablaba bien todavía, apenas llegué. Yo decía, ¿qué será Uchavis? Cuando me muestran era el Chavo. Y ahí pues todos los personajes del Chavo que están en portugués. Y tú además, ya entrando al libro, que quiero que nos cuentes también sobre las anécdotas que hay ahí, que tú decides sacar este libro, una de los datos que me parecieron muy relevantes es que este libro que yo tengo aquí en mis manos y del cual ya vamos a conversar, también va a ser traducido al portugués por esa inmensa audiencia que lograron tener ellos en Brasil, lo cual es increíble. Sí, es así. Yo lo veo a Brasil como otro planeta, porque aparte es otro idioma, ¿no? Es claro, el único traducir país. El humor en otro idioma, imagínate. Eso, sí, ha sido un trabajo de mucho tiempo, incluyendo, ya te platicará también Mónica, porque en eso también está ahí al pendiente. Pero los traductores fueron precisamente los que tradujeron El Chavo de español a portugués. Los traductores de tu libro son los traductores originales del programa. Y los que son dobladores del programa también. Mira. Pues imagínate si no tienen el concepto de ubicar a la persona o al personaje. Claro. Y sobre todo eso, los términos. Hay comida en México que jamás en ningún otro país y menos en Brasil. Entonces nos juntamos a veces a ver qué es esto, qué es un chayote. No, ¿cómo se chayote traduce relleno eso? de queso. Qué risa. Entonces tenemos que buscarlo hasta por fotografía para que si lo hubiera pues ya supieran la palabra en portugués. Pero en general yo estoy súper emocionado en general por lo que está logrando el libro. Pero Brasil va a ser, yo creo que así como que algo de récord Guinness. ¿Cuándo te vas a ir a Brasil? Ahorita no tengo la fecha, pero seguramente para el próximo año. Ya nada más que pase esta breve gira, vamos a empezar a y ahí vas a tener que decir que no es Don Ramón, es Seu Madruga. Seu Madruga. S-E-U, Seu Madruga, se dice el señor Don que Ramón. madruga. Ajá, imagínate. Bueno, Mónica, tú ¿dónde entras? ¿En qué momento de la historia entras tú como editora de Esteban para sacar este libro? ¿Y qué tanto tuviste que aprender de la vida de los Valdés y de Ramón, Don Ramón? Yo dije que Ramón como si fuera mi amigo, de Don Ramón. Claro. Y de Esteban para poder ayudarle a él a contar todas estas historias
historias. Muchas gracias, Clara. Y muchísimas gracias por la apertura a tu programa y a tu audiencia. Y bueno, fue muy curioso. Te voy a contar la anécdota de cómo conocí a Esteban, que es muy bonito. Hace unos 6 años aproximadamente, 5 o 6 años, tuve la oportunidad de conocer por medio de un amigo a la manager de María Antonieta de las Nieves, haciendo su libro. Me buscó a través de un amigo para que le ayudara. Ella es manager y quería hacer un libro sobre el management y la historia y un homenaje al management en México. Hicimos una labor muy bonita, fue un trabajo también muy bello. Me invitó también a trabajar con la segunda edición del libro de María Antonieta de las Nieves, y en estos trabajos me comenta: oye, fíjate que el hijo de don Ramón está sacando un libro, los voy a poner en contacto. ¿Y tú no lo conocías? No, Esteban, yo ni idea. fue a través de ella. Como buena manager sabe muy bien colocar las piezas en su lugar. Y ahí fue donde conocí a Esteban, y ando un primer borrador de unas 30, 40 páginas a lo mucho, más o menos. Ya de entrada tenía una muy buena idea de lo que quería hacer. En las primeras páginas, de hecho, está escrito como en formato de guión de cine. Dice primera escena, de hecho, haciendo honor a la labor, por supuesto, cinematográfica también y televisiva de Ramón Valdés. Platicamos mucho. Nosotros tenemos un sistema de trabajo en el que estamos completamente llevando de la mano al autor. Trabajamos 2 o 3 veces por semana, leíamos, y conocí a Ramón Valdés y a su familia básicamente desde los ojos de Esteban, los ojos del hijo, que era lo que queríamos conservar en el libro, que se conservara esa esencia, esa naturalidad, esa cercanía, ese calor de familia, y no fuera un libro académico o que se llenara de mucha información histórica fría, sino que todo estuviera justificado, pero además en el ambiente en el que estaban desarrollando los hechos para la familia Valdés. Es decir, si hablaban de repente de su experiencia de vida en Chihuahua y cómo se vivía en aquella época esa ciudad, lo que estaban haciendo en esa ciudad, que bueno, además había un momento histórico muy importante dentro del norte del país en cuanto a crecimiento tecnológico, reconocimiento también por parte de Estados Unidos, una serie de momentos. Queríamos verlo a través de la familia, cómo lo vivían ellos. Claro. Más que como un documento histórico que lo pueden encontrar uno en cualquier Wikipedia o en cualquier otro documento. Queríamos verlo cómo lo vivían las personas que estaban viviendo en el lugar, ¿no? Cómo se asombraban con este crecimiento. Y eso fue lo que fuimos llevando a lo largo de todo el libro. Respetar las sensaciones, pero también la voz de las personas que vivieron. Esteban se dedicó a hacer una gran investigación con personas en vivo, con familiares que estaban en esa misma dinámica, no con gente diferente, sino con las mismas personas con las que habían convivido los Valdés, con los mismos familiares que recordaban cómo lo vivían, qué añoraban, cómo vivían las travesuras, cómo era la personalidad de estas personas. Y entonces es un libro muy vivo, muy natural, muy rico de sensaciones. Yo cada vez que hablo de este libro, de verdad que ya me conoce. Te emocionas, y creo que me emociona muchísimo porque seguro, la respuesta de la gente precisamente proyecta estas sensaciones. Y hablan de la riqueza, nos hablan y dicen, es que lloré con el libro, es que lo sentí tan cercano. Si de por sí es un personaje, que más de un personaje, una persona, Ramón y don Ramón son personas, no se disfrazan, como bien dice Esteban continuamente, ¿no? No tienen ningún atributo diferente, lo ves en la calle o le ves en el escenario, es la misma persona, lo hace muy cercano, te sientes muy identificado con él, pero lo mismo cuando leen el libro, tienen que sentir eso mismo. Y se sienten enamorados. Si ya lo quieren a don Ramón, bueno, pues lo quieren el triple cuando leen el libro con la voz del amor del hijo. Claro, qué bonito. Hay algo que yo, bueno, y aquí estoy viendo justo, ¿se me permite leer una línea o no? Sí, todo claro, lo que quieras. En la página 23, el título de este capítulo es La maldición de la familia. Cuando mi papá era adolescente y todavía vivía en Ciudad Juárez, probó por primera vez un cigarrillo. No voy a leer más, no voy a hacer spoiler, ¿lo hago? Sí, un poquito más. Como le sucede a todos los que lo prueban por primera vez, le pareció desagradable, pero para quedar bien con los amigos, siguió fumando hasta que, desgraciadamente, le empezó a tomar el gusto y comenzó a fumar más, aunque de manera secreta. Y esta fue una constante en la vida de tu padre, el cigarrillo. Sí, hay una parte que dice, Ramón Valdés sin un cigarro no era mi papá.
Todo lo hacía con un cigarro, hasta ir al baño. Mira. Y salir, y estudiar, y manejar. Y eso desgraciadamente fue lo que le causó la muerte. Claro. Que esa es otra lección. Digo, no se conocía tanto como ahora el daño que hace el cigarro, pero era su compañero. Era su compañero y también seguramente uno no se lo, digamos, porque lo estudias y lo sabes, sí, y tú lo cuentas, uno puede ver, y además porque la historia externa ya el personaje de don Ramón nos contó su partida y las causas, pero tú ves al personaje de don Ramón y dices, no creo que esto, o sea, era un personaje como tan cargado de emociones. Tú no sabías si tú lo querías mucho, pero hay veces era esta como ambivalencia de ser un poco cascarrabias y hay veces querías como le hacías barra para que él no podía pagar la renta, entonces tenías que hacerle la barra, y hay otras veces dices, pero ¿cómo puede ser tan cascarrabias que no te imaginas todo el mundo exterior que había? Sí. Y ese mundo exterior yo lo estuve leyendo o revisando en otras entrevistas, donde entre la familia he visto como mucha camaradería, es como si todos sintieran un amor increíble por don Ramón y todos estuvieran unidos. ¿Es eso genuino? Porque siento que todos hablan muy bien de él, y también entre ustedes. Imagínate que son además 3 matrimonios distintos, son hijos de 3 familias distintas, pero siento que hay como mucha unidad. Sí, eso es de las muchas lecciones, pocas de calidad, que mi papá nos dejó. ¿Qué es eso? Yo con mis hermanos mayores del primer matrimonio, Rafael, que vive ahorita en Estados Unidos, Ramón, que vive en Cancún, estoy pendiente de él porque ahorita ya es mayor, está un poco enfermo. Le mando un mensaje, ¿cómo estás? Nos veíamos con mis hermanas del segundo matrimonio, no se diga. Una está en Texas, pero igual ahorita me están mandando mensajes. Qué bueno que estés disfrutando. Y los del tercer matrimonio, no tanto los frecuentamos. De hecho, ahí sí pasó un poco de tiempo después de que mi papá murió, porque ellos tenían 1, 3 y 6 años. Eran muy chicos. Pero 20 años después yo dije, yo no podía dormir, dije, mis hermanos, son mis hermanos. Y vi cómo le hice, los buscamos, imagínate el abrazo que nos dimos y cuánto lloramos, porque somos sangre. Y entonces sí, nos llegamos a juntar, tenemos fotos donde estamos de los 3 matrimonios casi todos, ¿no? Y sí, y es que los Valdés como varones, que esa es otra cosa, no sé si tienen que ver con la cultura latina o italiana, ¿no? Nos saludamos de beso, nos abrazamos, somos muy afectuosos, muy así de la cercanía, ¿no? Claro. Entonces sí, es real, así nos enseñaron. Él era entonces una persona carismática, muy carismática. Sí, y muy, muy amoroso. Comenté la última vez en una entrevista que quizás sea de la que hayas visto, ¿no? Pero los besos que nos daba mi papá, o sea, imagínate un beso de tu papá con esos bigotes que parecen espinas de un cactus. Sí, sí. Y así. Pero era tanto el amor así que sentías que dices que no se me despegue. Claro. Y sentías el amor con el que nos los daba, ¿no? Entonces sí, fue más, fíjate que más que mi mamá, que también fue ejemplar, la menciono en el libro, mi papá fue más afectuoso, más amoroso. Él nos bañaba, él nos cantaba, él nos arrullaba, nos cocinaba. Un hombre mexicano muy aparentemente macho, pero que... Él era muy cálido. Era muy cálido, como una madre, una segunda madre. ¿Qué hacía él antes de ser famoso? ¿Qué hizo él antes de ser actor y famoso? Ahí sí está la esencia del libro. Tengo que comprar el libro, muy bien. Sí, pues es que imagínate. Pero volviendo al tema, mi papá a veces no tenía para pagar la renta. De verdad. Y nos sacaban de la casa. Uno de los capítulos más largos, eso sí. Uno de los capítulos más largos del libro se llama Las muchas casas. ¿Por qué? No porque fuéramos ricos, al contrario. Hoy íbamos a la casa de la vieja loca, la casa de la Regia Verde, la casa de Carlos Dolci, la casa, o sea, y cada casa, yo cuento lo que vivimos en cada casa, ¿no? Que hasta ratos sabían el techo y todo. Y sí, mi papá veía también la manera en cómo darnos de comer, porque éramos nosotros 4 de su segundo matrimonio, ya luego vino la quinta, y todavía tiene que cumplir con la primera esposa. Claro. Entonces él veía como don Ramón. Literalmente como don Ramón. Sí. Impresionante. Eso es para acotación. Igual, así como se ha mencionado digamos, paralelo entre don Ramón y Ramón Valdés, finalmente se aplica incluso para las actividades y el trabajo que estaban desarrollando, fuera de cómo tenían que mantener a sus hijos, o a la chilinina, que era una, o a los 10 que luego ya fueron en su vida real. Precisamente una de las cosas más lindas que podemos encontrar en el libro, y aquí me atrevo
a mencionar esto en cada ocasión que me es posible, porque nos da el libro una gran cantidad de muestras de valores humanos, de cómo no necesitas tener mucho para generar una familia feliz, sana, productiva y unida, como lo hemos venido mencionando, ¿no? Tener 10 hijos con tantas carencias y que además se hagan amigos, que se hacen gente de bien, que se quieran tanto y que amen a su papá en medio de esa adversidad, creo que es algo que pocas veces encontramos o que de alguna manera exaltamos. Es si no tiene mucho éxito, si no tiene muchos trabajos, si no ha alcanzado un cierto nivel, ¿cómo le hace para mantener a sus hijos? ¡Qué pobrecitos! Y aquí no hay ningún pobrecito. Aquí hay niños felices, niños exitosos, por supuesto, niños unidos, niños con valores. Y es una de las cosas que hemos estado resaltando y que se fueron dando con el libro. No era un propósito, no sabíamos que iba a surgir de esto, pero cuando íbamos terminando el libro y veíamos las reacciones también del público, veíamos que es exactamente lo que las personas estaban amando de este escrito y de la visión que estaba dando Esteban de su papá. Esos valores que no se sienten, pero que los va descubriendo uno. No quiero hablar de todos porque es muchísimo. Y lo tienen que ir descubriendo, pero todo lo que van descubriendo de estos valores y de esta posibilidad de vivir una vida plena y feliz y con muchísima alegría. Y ya voy a leer la página que me separaste, porque sobre sí, porque mira, esto es precisamente lo que nos hablaba un poquito, ¿no? ¿Qué hacía don Ramón? Pues hacía lo mismo don Ramón que Ramón, buscar cómo sustentar a sus hijos. Vendedor de aguas frescas, lechero, repartidor de leña. ¿Qué es globero? Globos, los globos de helio. Allá en México es muy común que vendes globos. Claro. Vendedor de churros, qué rico churros. Ese es de don Ramón del Chavo. Ajá. Sí. Hablabas sobre estas características de la familia y todo, y en México es muy fuerte el show business, ¿cierto? Es muy fuerte el periodismo que no solo busca al personaje, sino que lo indaga hasta el fondo, es muy grande. ¿Cómo ha sido recibido este libro en ese México? ¿Ha habido de información también donde hay pues mucha... ¿Cómo lo puedo expresar? Como cuando en una casa las cosas se conocen solo en la casa, ¿cierto? Claro. Y eso mismo pasa en México, como que empiezan a indagar mucho sobre las estrellas, los famosos. Por ejemplo, tú eres primo de Cristian Castro. Sí. Y de hecho te pareces. Gracias. Él se parece a mí. O él se parece a ti. Imagínate, entonces, ¿cuántas como tramas no hay? Esto que tú hablas de los valores, ¿se sostuvo positivamente en la prensa mexicana? ¿Cuál ha sido la respuesta? Fíjate que en México sí, ya di a conocer el libro en algunos programas de televisión que también tienen un alcance de auditorio increíble. El libro todavía no sale de manera física independiente en México. Hace más de 2 años está en la plataforma de Amazon de manera digital y física. Tú lo puedes pedir en cualquier lugar del mundo. Pero estamos más ahorita, como era el éxito, como tú lo acabas de decir, Brasil y otros países, fuera de México. No que no sepan, pero ahí ni siquiera a lo mejor muchos saben de este libro. Ok, no ha sido tan difundido como lo están haciendo en Latinoamérica. Fuimos afuera primero, luego ya vamos a regresar. Luego se van a la casa. Sí. Está bien. ¿Y por qué países han pasado? Ahorita es el primero. Adelante. Okay. La cuestión de la pandemia fue un factor importante, por supuesto, primero para no hacer tanto trabajo presencial, gracias a la gran cantidad de seguidores que iniciaron esta búsqueda y esta convivencia con Esteban en su canal de YouTube principalmente, no es cierto, en el de Instagram principalmente, que ha sido el que más ha crecido, es que se ha difundido más, sobre todo por este tiempo en la que coincidió bastante. De hecho, empezamos las primeras ferias virtuales del libro con la Confederación Internacional del Libro, antes de que se lanzara a hacer entrevistas y hacer difusión a través de ese medio. Posteriormente se hicieron algunas entrevistas en la ciudad de México, no tanto, y curiosamente tiene mucho mayor impacto, y lo vimos desde el principio con estas ferias, en países de Sudamérica. Entonces vimos la oportunidad en esta que es la primera feria, y quiero también recalcar este tema, la primera feria que se hace híbrida, presencial, virtual, fuera de Perú, es ahora aquí en Ecuador y Perú, y dijeron no puede ser, o sea en Ecuador, perdón, Guayaquil, dijeron no puede ser, tienen que venir con Esteban, que nos ha acompañado ya cerca de, no sé, de las 20 ferias, por lo menos en 15 ferias hemos estado difundiendo con muchísimo cariño
y quisimos empezar precisamente en donde fue la casa, por muchas razones, y hay que leer el libro de don Ramón, que fue Sudamérica, y sí, los últimos países que habrá visitado probablemente fueron Ecuador, y un poquito después, unos años después, fueron Perú, ¿no? Que es donde se despidió de este plano, y hemos honrado el cariño y el amor viniendo primero para acá. Muy bien, entonces hay que recordarle a las personas que nos están escuchando que pueden acercarse, pero quiero entender a dónde va a estar esta feria del libro. ¿Se van a poder acercar a que les firmes libros, Esteban? Sí, la idea es mi presentación, aunque la feria empieza mañana a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Explanada. Mi presentación es 4:30 en uno de los auditorios, donde ya se va a poner a la venta el libro en uno de los módulos afuera. Ya quien adquiere el libro el día 9, no es condición, pero esa es la instrucción. El día 11 pueden regresar y entonces será la firma de libros y fotografías. Muy bien, entonces de pronto tú, Julio, nos puedes compartir un poco más de detalles sobre las actividades de esta feria. Así es, desde las 8:30 estaremos haciendo la apertura de la primera feria del libro internacional Guayaquil, en donde estarán presentes todos los invitados que están ya llegando poco a poco, escritores tanto nacionales como Patricia Merizalde. Va a estar también el expresidente Alfredo Palacio presentando un libro. Estarán escritores también de fuera del país, como en este caso Esteban Valdés. Habrá conferencias, talleres. Todo esto se realizará desde las 8:30 de la mañana hasta las 19 horas en lo que es en la planta baja, en el salón. Se me fue Eris. Déjame ver si te puedo ayudar. Elizalde, en la planta baja, mano derecha de la Casa de la Cultura. Y también habrá en el segundo piso, que es la sala de lectura de la biblioteca de esta institución, como en el quinto piso, en la sala de cine. Ahí, en estas 3 secciones, se estarán impartiendo todas las actividades que se llevarán a cabo los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11, desde las 8:30 de la mañana hasta las 19 horas. En la parte baja se ubicarán los stands donde podrán adquirir libros nacionales, de escritores nacionales e internacionales, y los esperamos a todos que están oyendo Radio Centro, todos los amigos oyentes, que se acerquen a disfrutar no solo de las actividades, sino a adquirir su libro para hacer que Ecuador sea un país más lector, llegar a unos niveles más altos como lo están a países hermanos como Chile, Argentina, Uruguay, que son los países donde más se lee en Latinoamérica. Ese es el objetivo de esta primera feria y de la Confederación Internacional del Libro, fomentar la lectura en América y en todo el mundo en sí. Sí, eso es importante también. El primer libro que te acerca al amor a la lectura, que Así sea súper agradable tu primer libro si es que no tuviste el hábito de leer, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero agradecerles mucho su visita, les deseo éxito en esta feria. Quiero que recuerdes la fecha y la hora de tu presentación, Esteban. Estamos conversando con Esteban Valdés. Él es hijo de don Ramón Valdés, pero es escritor y él ha realizado este libro denominado Con permisito, dijo Monchito. Ahí lo están viendo, ahí lo tienen y yo lo tengo en mis manos. Y si quieren, entonces pueden volver a escuchar esta entrevista. Obviamente la van a volver a escuchar, pero además quiero que puedan verlo en persona y que puedas también firmar, así que está contigo la invitación. Gracias, sí, es el día de mañana, día 9, jueves 9, a las 4:30 es la presentación en uno de los auditorios. Vamos a hablar del libro y vamos a presentarlo. Y el día 11 el horario es a las 5 de la tarde para firma de libros y si quieren fotografía o no sé, lo que gusten. Brevemente te quiero mencionar algo muy importante. Otra de las cosas que mi papá nos dejó como un regalo es la amistad que tuvo con los actores del programa, María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, todos ellos, ¿no? Con unos más que otros. Pero Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, hizo un video promoviendo mi libro que voy a subir en mis redes. Entiendo que se la llevaron muy bien después. Sí, siempre, y hasta la fecha. María Antonieta es mi hermanita. Me hizo un video hermoso también, la abracé hace poco, fui con ella. Carlos Villagrán, con todo lo ocupado que está, me mandó un video diciendo, lean el libro y tal. Entonces, ellos ya lo leyeron, sí. Sí, ya lo tienen. Y te ayudaron a promoverlo también. Sí, tengo ahí dedicándoselos y sí, pero me conmueve mucho que ellos, por el amor que le tuvieron a mi papá y que ahora me tienen a mí, hagan eso por este libro, ¿no?
Qué chévere, qué lindo. Y él, además, acompañando, ya me tengo que ir al corte, pero acompañando esta última idea, él era muy querido por todos, ¿no? Siempre se llevó bien con todos. Con todos. Porque siempre en los equipos, en los grupos hay discrepancias, pero con don Ramón no lo hubo. Sí, no, bueno, es que hubo como en cualquier familia, ¿no? Sí. Si te enojabas, decía María Antonieta, bueno, a lo mejor Mónica se enoja, se para, va al baño y regresa, pero ya está ahí otra vez y estamos platicando. O sea, es normal, pues imagínate cuántos años de convivencia, no solo grabando el programa, las giras que hicieron. Entonces sí, yo puedo decir que la década de los 70s, que fue la época de oro de ese programa, aunque duró hasta los 90s, fue el mejor tiempo. Y sí, la pasaban muy bien, se divertían y se hacían bromas entre ellos. Entonces, fue muy bonito eso. Y sí, nadie habla mal de mi papá. Sí, claro, eso es muy bueno. Imagínate que igual es un personaje que, como todos los del Chavo, fueron llevados hasta las caricaturas. Es decir, futuras generaciones conocen de estos personajes, por increíble que parezca. Así es. Y ahí queda entre ellos don Ramón. Ha sido un gusto enorme conocerte, Esteban. A mí se me queda corto el tiempo, podría quedar conversando contigo. Ahí me preguntaron, ¿cómo que primo de Cristian Castro? ¿Quieres brevemente explicarlo? Claro, la relación ahí, el árbol genealógico. Sí. El hermano menor de mi papá se llama Manuel, en México lo conocen como el Loco Valdés. Él tenía su familia, pero se enamoró de una edecán que trabajaba en su programa. Estoy dando muchos detalles, Verónica Castro. Claro, muy conocida. Y pues procrearon a Cristian. Como mi tío, obviamente nunca dejó a la esposa, Verónica se aisló, dijo, pues ahora este es mi hijo, le puso el apellido. No es Cristian Valdés. Claro, es Cristian Castro. Pero esa es la historia breve, ¿no? De que finalmente ya Cristian, como adulto, así como yo quise ver a mis hermanos después, buscó a su papá y lo vio y lo abrazó por primera vez, no sé si tenía 20 y tantos años, pero es mi primo hermano. ¿Y lo conoces? ¿Él es cercano? Sí, es muy aislado él, raro para un Valdés, pero con su carrera y lo demás. Pero fui al Auditorio Nacional una vez a un concierto con una de mis hermanas, pude verlo después del concierto en su camerino, tengo unas fotos ahí con él. Que hay que vernos y darnos el número y tal, pero de ahí no pasó. Ahí quedó. Sí, mira. Pero muy, muy padre, o sea, es Valdés. Es Valdés. Sí, todo queda en familia. Todo queda en familia, aunque tenga el apellido Castro, es Valdés. Mira. Bueno, con permisito, dijo Monchito, me voy a un corte comercial. Gracias a ustedes por haber venido. Ese es el nombre del libro de Esteban Valdés, hijo de don Ramón Valdés. Y nosotros, si alguien quiere más información, podemos también darles más datos sobre esta Feria Internacional del Libro en Guayaquil, y en las redes sociales de la Casa de la Cultura seguramente van a hacer publicaciones. La página de la feria también está en Facebook, Feria del Libro Internacional Guayaquil. Ahí pueden revisar todas las actividades que se está realizando de manera virtual en estos momentos, porque también es la Feria Virtual del Libro Ecuador, pero ahí también se estará subiendo toda la información sobre esta primera Feria Internacional del Libro Guayaquil. Muy bien. ¿Cuál es tu red social, Esteban? La que más uso, Estevitan Valdés, Instagram. Estevitan Valdés. Estevitan Valdés. Que si llegamos a 100,000, estamos a punto, van a poder ver un video donde yo canto con mi papá. Vamos a ponerte follow ahí para que llegues. Sí, síganos los buenos.